Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 11 de diciembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica. Tenemos hoy una contrarréplica monográfica, tal y como habéis visto ya en la descripción del programa, tanto en YouTube como en iVoox, dedicada al veganismo. Es un tema del que se ha hablado muchas veces aquí en la contrarréplica, pero no hacían más que llegarme notas de voz, así que hace un tiempo dejé de pasarlas hasta que tuviese suficientes y poder preparar, pues eso mismo, un día un especial, que es lo que vamos a hacer hoy. Tengo unas cuantas que me han ido llegando, ya que aquí he tenido que cortar y hacer el especial, porque tengo un total, algunas son además especialmente largas, pero todas interesantes, tanto a favor como en contra del veganismo, es decir, de comer solo alimentos de origen vegetal. Pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas de voz que me vienen directamente de los contraescuchas. El tema ya se ha tratado en otras ocasiones, aunque no lo hemos hecho de forma monográfica, así que esta vez creo que ya podéis seguir enviándome, por supuesto, notas de voz relativas a esto, y estoy convencido, de hecho, que lo seguiréis haciendo, porque esto del veganismo levanta auténticas pasiones, tanto los que se oponen a él como los que lo defienden con uñas y dientes. Bien, pues vamos a pasar los 7, va a ser un programa largo, me temo hoy, porque algunas, ya os digo, son notas de voz muy prolongadas, pero merece la pena pasarlas completas, es decir, de más de 4 y de más de 5 minutos, en todos los casos se escucha bien. Bien, os voy a dar antes el número de WhatsApp, por si queréis participar en la contrarréplica, en cualquiera de ellas, en el contraplano, en la contraportada, en el contrasello, en cualquier contra, en una palabra. Es el 690-82-7909. Las notas de voz deben durar entre 1 y 3 minutos. En el caso de que sea un tema muy muy importante, os podéis tomar un poco más. Los contraescuchas de hoy se han tomado en algún que otro caso muchísimo más, pero merecía la pena, porque me ayuda a hacer este especial y dejarlo pues niquelado. Todavía no he empezado a grabarlo, pero vamos, creo que va a salir bastante bien. Además, hay opiniones tanto a favor como en contra, para darle el mayor brillo posible a este mismo tema, que, como os decía antes, es un tema que despierta las pasiones de todo el mundo. Nadie parece quererse quedar en el medio, es decir, que está a favor completamente o en contra completamente. Los veganos, no todos, pero muchos de ellos suelen defenderlo con gran pasión, y los que no son veganos, pues también muchos de ellos suelen atacar el veganismo. Bien, este es un programa, como bien sabéis, la contracrónica en general y la contrarréplica, en el que todas las voces tienen cavidad, siempre que sus opiniones se expresen de forma educada. Yo me voy a limitar hoy a repartir juego entre los distintos contraescuchas, y van a pasar unos cuantos, un total de 7. Así que, dicho lo que tenía que decir, pasamos ya a esta contrarréplica especial sobre veganismo. Vamos a empezar este monográfico sobre veganismo con Vicente, que aboga por el veganismo, hablándonos de los sustitutos que existen actualmente a la carne y a otros productos de origen animal. Hola Fernando, a ti y a todos los seguidores de la contrarréplica. Mandaba este audio para responder a Adrián, que el otro día habló ya sobre el manido tema del veganismo. Y quería decir que, si bien es cierto todo lo que dice Adrián sobre sobre la evolución del ser humano, que fue necesario el consumo de carne y de tuétano, de la carroña, quería añadir que no por eso vamos a involucionar. O sea, no por dejar de comer carne vamos a involucionar. Y es que hoy en día tenemos muchísima variedad de alimentos para conseguir el mismo objetivo. Quizá las proteínas cárnicas son más complejas porque pasan por por una cadena trófica que las acaban haciendo más complejas, pero alimentándonos de diferentes tipos de proteínas conseguimos el mismo objetivo. Y muchas veces no nos damos cuenta que la mayoría de veganos, o por lo menos los veganos que llevan mucho tiempo, consiguen una nutrición de mayor calidad que la gente como yo, que comemos de todo. Simplemente porque comemos mucha guarrería. Eso quede claro, hoy en día comemos mucha guarrería. Datos que quería añadir, pues que cuando se descubre la agricultura, la dieta era prácticamente vegetariana o incluso vegana, para mucha gente. No, bueno, vegana no, pero vegetariana. Y que eso produjo una reducción de
de la masa muscular y del tamaño de la población. También se dice en la Edad Media, ¿no? Pues porque la base de la alimentación no era la carne, era el trigo. Pero ahí el problema no era que fuesen vegetarianos o que fuesen veganos. El problema era que la nutrición era muy pobre. Era pobre en el sentido de que lo poco que comían, lo comían en aportes poco nutriicos, como puede ser el trigo. Y hoy en día eso no ocurriría, porque simplemente comiendo garbanzos, comiendo legumbres, puedes sustituir realmente a la carne. Sí que es cierto que hay una excepción, que es la vitamina B12, que necesitamos adquirir vía la carne, pero con los avances tecnológicos y científicos que tenemos hoy en día, y que también, o sea, no solo sufren los veganos, o sea, yo mismo he tenido que tomar ese aporte de B12, pero bueno, pienso que con los avances tecnológicos que tenemos hoy en día es fácilmente solucionable. Y por otro lado, que bien es cierto que esto es un problema, o bueno, una moda de la posmodernidad, pero es algo que existe desde hace muy antiguo y desde hace mucho tiempo, y no solo en otras culturas, como podemos pensar en el Indostán o en otras religiones, sino que en la base de nuestra propia cultura, hasta que llegan los bárbaros invasores, esto estaba muy cerca, tanto en Grecia como en Roma. Las dietas pitagóricas o Plotino, que bueno, estaba bastante orientalizado, y eso, que no me odiéis mucho y no me hateéis, pero simplemente son ideas morales y más allá de lo que cada uno haga lo que crea conveniente y sin prohibir a los demás la dieta que ellos crean conveniente. Así que muchas gracias y perdón por hacerlo tan largo. Hasta otra. Nuestros antepasados, Vicente, comían lo que podían y lo que tenían a mano. No le des muchas más vueltas. Si hay algo que es una maldición que va con el ser humano, que le acompaña desde el origen de los tiempos, es la del hambre. Es decir, es la de no tener nada que comer. Esto de abrir el armario y tener comida, de bajar al supermercado y encontrar comida, de abrir el frigorífico y de nuevo que esté lleno de comida, que tiremos comida, es algo de nuestra época, del mundo industrial. Antes de eso, la comida, bueno, y no tenemos que irnos muy atrás. Yo recuerdo cómo mi abuela me pedía que me terminase todo lo que había en el plato. Bueno, también es verdad que la buena mujer había pasado 3 guerras y es normal que a la comida le diese mucha importancia. Pero vamos, lo que ha ido pegado a los seres humanos ha sido el hambre, no el exceso de comida que pudiésemos elegir. Es decir, que si nuestros antepasados no comían carne en una temporada larga, era porque no podían adquirirla, no podían hacerse con ella, no porque no quisiesen. De hecho, nuestros antepasados más remotos, los de la Edad de Piedra, los del Neolítico, se aprovisionaban de toda la proteína animal que podían, ya fuese en forma de grandes mamíferos, es decir, mamuts y cosas así, o si podían cazar un ciervo, qué sé yo, de pequeños mamíferos, un ratón, cualquier cosa que pudiesen agarrar, de gusanos, de insectos, o de lo que pudiesen atrapar por ahí, lo que pudiesen recolectar, ¿no? Se lo comían todo. Los cerebros de nuestra especie, de hecho, crecieron del modo en el que lo hicieron gracias al consumo de proteína animal. En la antigüedad del mundo antiguo, de acá se habla del mundo antiguo mediterráneo, se comía muchísima carne, toda la que podían suministrarse, todo lo que podían echar mano comían de carne, y eso está documentado, y también en la Edad Media. Los banquetes y las grandes celebraciones se celebraban con carne, con grandes cantidades de carne, y en el antiguo Mediterráneo, y lo mismo en la Edad Media, la pesca era uno de los principales medios de subsistencia allá donde había ríos, lagos o directamente el mar para poder pescar. Vamos, que no es casual que Jesucristo fuese al lago Tiberíades a buscar sus discípulos entre los pescadores que estaban en aquel lago. Un lago que, por cierto, sigue dando pescado, muy rico, por cierto, tienen un pescado que se llama San Pedro, que lo probé hace unos años, que estuve por allí, y la verdad es que me gustó mucho. Bueno, eso por no hablar de las mil maneras que las diferentes culturas y civilizaciones han encontrado para conservar la proteína animal durante las fechas en las que no podían proveerse de ella, ¿no? Ahumando la pieza, curando la carne, bueno, convirtiendo directamente la leche en queso o en yogur. Las formas en las que esto, a Alberto Garín le gusta mucho, ¿no? Estudiar cómo a lo largo de la historia en distintas partes se ha conservado la comida, sobre todo la comida de origen animal. También tratamos de conservar la comida de origen vegetal, ahí tenemos la mermelada, ¿no? Para poder conservar la fruta. El problema de la carne es que ha sido siempre más cara que el trigo o que las legumbres.
Pero es que eso mismo sucede ahora mismo, ¿eh? Hoy en día. Baja al supermercado y verás que es más barato comprar un bote de garbanzos, que son baratísimos, y a mí, por cierto, me encantan los garbanzos, es mi legumbre favorita, pues que un filete de ternera, ¿no? Siempre es muchísimo más caro. Y a pesar de ello, la mayor parte de la gente prefiere comer un filete de ternera antes que un potaje de garbanzos. Hay algunos que no es así, pero vamos, yo de hecho me incluyo entre los segundos, entre los que prefiero un potaje de garbanzos antes que un filete de ternera. Pero es que lo mío es la excepción, no la norma. Nuestra especie, y ahí tenemos los hechos históricos, no es una especie vegetariana. Y esa es la verdad. Esto es, si nos vamos a la historia, a lo que han sido nuestros antepasados. No han sido vegetarianos a lo sumo de manera oportunista, pero porque no les quedaba más remedio. Luego sí es cierto que en algunas culturas, por motivos religiosos, pues decidieron no comer carne, como por ejemplo sucede en la India, pero que es un país lleno de vegetarianos, el país con más vegetarianos del mundo. Pero vamos, que la historia del ser humano por lo demás es la historia de un animal omnívoro. Nos metemos para adentro todo lo que está a nuestro alcance, que tenga buen sabor y que sea nutritivo. Bueno, esto es al menos lo que nos cuenta lo que sucedió en el pasado. Bien, seguimos con Cristina, que fue criada como vegana, que hoy ya no lo es, y que nos cuenta lo siguiente. Buenos días, Fernando. Me encanta tu programa, lo sigo siempre y, vamos, te lo agradezco personalmente mucho que lo hagas. Pues yo quería hablar del tema del veganismo, que me he dado cuenta hoy que había salido ya en una contrarréplica anterior que yo no había escuchado. A ver, esto es un tema tan largo que yo no puedo reducirlo, pero lo que te puedo decir es que yo... Cuando nací, mi madre ya era vegetariana, del movimiento hippie no sé, que la convencieron. Y entonces yo llevo esta cosa que hay ahora y la quinoa y la cosa que la gente está descubriendo ahora, eso formó parte de mi infancia y de la de mis hermanas. Bien, no puedo contar todo, es demasiado. Como supondrá, estábamos totalmente en un entorno de personas así. Yo empecé a comer carne a los 34 años. Y mis hermanas igual, más o menos. Y, o sea, resumiendo, personas con 60 años, después de más de 20 años de vegetariana de verdad, porque una cosa es que te dice, sí, yo soy vegano, no sé qué, pero en realidad come pescado, hace excepciones. Realmente el ser humano no necesita tanta carne y pescado. Si más o menos de vez en cuando come un poco de pavo, come un poco de no sé qué, pues aunque diga esa persona que es vegana, no sufre las consecuencias graves. Pero los que de verdad lo son, porque nosotros estamos en un grupo muy cerrado y muy fanático y 100%, esas personas a los 60 años son personas de cerca de 90. Mi madre, en particular, afasia total a los 56 años. Me acordé del muchacho este que dijo que habíamos empezado a hablar por la carne, pues también se deja de hablar por la carne, por no comer carne. Afasia total relacionada con demencia frontotemporal. A los 56 años, a los 57 ya estaba en silla de ruedas. Ella no tiene ningún antecedente familiar de nada de eso. Ningún familiar mío ha tenido amnesia precoz, ni en mis abuelos, ni bisabuelos, ni nadie. O sea, amnesia no, demencia. O sea, eso es un caso. Ahora, la suegra de mi otra amiga, 60 años, igual, totalmente, como una persona de 90, 95, pues con 60, totalmente, o sea, la cabeza totalmente perdida, su haloperidol, o sea, lo típico de una persona de 84 años mínimo. Bueno, te estoy diciendo dos casos, te digo millones, o sea, todas las personas del grupo que estaban relacionadas a los 60 años son personas de 90. Y yo tengo 47. Ahora yo tuve una ataxia espinal, un comienzo de ataxia espinal por falta de vitamina B12. Ahora ya pues todo bien, comiendo carne, pero yo estoy un poco asustada. Claro, yo vi al neurólogo porque tantos años que yo estuve sin alimentarme realmente con todo lo que uno necesita. En fin, pero bueno, lo que yo quiero decir es que dentro de 40 años la gente está viviendo ahora lo que yo viví cuando era una niña. Y yo ahora con 47 estoy viendo todos los resultados, y mis hermanas. Cuando dentro de 40 años yo pues, o no estaré viva o no me enteraré, pero la gente joven que te escucha, que lo grabe, que se guarde eso, que piense dentro de 40 años estará en las noticias. Carencia de vitamina B12, inyecciones de vitamina B12, hay una epidemia general de demencias precoces, que se lo apunte, a menos que esto sea una moda pasajera, que es lo que yo quisiera, y dentro de 10 o 15 años nadie se acuerde de esto. Pero como esto siga fielmente y lealmente, la gente se lo tome a pecho,
acabamos como las de las gallines, porque ¿usted cree que las de las gallines están así? Falta vitamina B12. Bueno, Fernando, de verdad que un placer, ¿eh? Y muchas gracias, porque ya no hay nada que escuchar en la tele ni en la radio, y menos mal que estás tú y otros como tú. Un abrazo. Pues nada, Cristina, muchas gracias. Desconocía que evitar la carne podía llegar a tener esas consecuencias tan funestas en la vejez. Bueno, no tan en la vejez, porque nos hablas de gente relativamente joven, 56, 60 años, y eso no es vejez, al menos en nuestro tiempo. Supongo que gente como tu madre, esos hippies de los años 70, se pasaron al veganismo y lo hicieron quizá un poco a tontas y a locas, es decir, sin diseñar un plan nutricional alternativo, y de ahí todas las carencias que fueron desarrollando, esas carencias dietéticas que fueron desarrollando con consecuencias desastrosas para su propia salud cuando hubieron pasado los años, ¿no? Hoy muchos veganos no lo hacen así, conocen muy bien su dieta y tratan de que sea lo más completa posible y tratan además de tener un sustituto para todo. Ahora bien, eso como bien dices, ya veremos dentro de 40 años, está por ver cómo nos comentas, qué pasará dentro de 30, 40 o 50 años con toda esta generación tan grande de gente que se ha pasado al veganismo. Bien, pasamos al siguiente contraescucha, que se llama Juan, y que nos deja un mensaje largo, de hecho bastante largo, sobre este tema, analizando esto del veganismo desde tres ópticas, que son las tres ópticas que él ha escogido. Yo creo que hay alguna más que no ha apuntado, pero bueno, eso ya lo diría al final. Las tres ópticas de las que habla Juan son la moral, abordar esto desde el punto de vista moral, la nutricional y la medioambiental. Empecemos con el aspecto moral. El aspecto moral. Sí, nosotros en nuestra sociedad hemos creado artificialmente un marco moral y ético, ¿no es cierto? Que básicamente lo cumplimos todos, digamos. Y a su vez, cada quien tiene una determinada moralidad. Entonces, todos nosotros, si fuésemos todos carnívoros o omnívoros, que es, digamos, el término correcto, este, cumplimos un marco moral. Pero los vegetarianos y los veganos tienen un marco moral diferente que incluyen otros aspectos. Y estos aspectos están relacionados por ejemplo, a reducir su efecto en el medio ambiente, que su dieta o sus actividades diarias afecten menos al medio ambiente. Otra es lo relacionado a los animales, obviamente que de esa forma nuestras dietas evitan o reducen el maltrato a los animales o su explotación, porque es indudable que hay una explotación de los animales. O sea, para producir huevos hay miles y millones, billones de gallinas en el mundo, encerradas en una cabina, en una celda muy pequeña y lo único que hacen es producir huevos. O por ejemplo miles de pollos, ¿no? Que son miles y millones de pollos machos que son eliminados porque todos los pollos que nos comemos básicamente son hembras porque tienen mejor desarrollo, etcétera. Entonces son eliminados y estos pollos pues viven en estas granjas. Y lo mismo pasa con las vacas y lo mismo pasa con los cerdos. Luego, ese es el aspecto moral. El aspecto nutricional, obviamente que se requiere suplementar con hierro y principalmente con vitamina B12. La vitamina B12 se produce también por otros alimentos porque básicamente es una producción. Los microorganismos son ciertas bacterias que las producen en el intestino de ciertos animales. Lastimosamente no en el nuestro. Y se pueden sintetizar como sintetizamos medicamentos o como sintetizamos cualquier otro compuesto. O, por ejemplo, como sintetizamos las otras vitaminas que a veces nos suplementamos, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Elegir una dieta vegetariana es muy fácil. Es básicamente
generar 3 o 4 alimentos que son básicos, que tendrían que ser legumbres, no tendrían que ser ni el arroz ni el pan, y ni las papas o alimentos que sean muy ricos en carbohidratos simples. Entonces, pues se puede solucionar fácilmente. Y en el aspecto del medio ambiente, el medio ambiente es que em, tu dieta incide o afecta al medio ambiente, ya sea cuando consumes vegetales o ya sea cuando consumes animales. Y este efecto es diferente entre una persona que consume vegetales solamente o mayormente y el que come solamente o combina o es omnívoro. Entonces, ¿por qué? Porque los animales, cada uno de nosotros, tiene una cosa que se llama tasa de conversión. La tasa de conversión es cuánto tú, como animal, necesitas de alimento para convertirlo en tejido, ¿no? Ya sean huesos, piel, lo que sea. Y entre ellos están los músculos, que son lo que básicamente el hombre come, ¿no? De los animales. Entonces, por ejemplo, el pescado de granja requiere menos alimento para convertirlo en músculo. Es alrededor de 1,5 a 2, dependiendo de la especie. Y en el caso de, por ejemplo, los pollos, eh, está por encima de 2 veces. En el caso de los cerdos está por encima de 3. Y en el caso de las vacas es mucho mayor. Es un animal mucho más ineficiente, digamos. Y el ser humano, ni que te cuente, también somos muy ineficientes. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero obtener 200 gramos de proteína. Entonces, por ejemplo, la soya tiene 40% de proteína, digamos 38, 35, depende de la variedad, depende de varias cosas. Pero bueno, entonces yo voy a necesitar comer, digamos, para esos 100 gramos, voy a necesitar, si lo ponemos a 30% o 33,3%, este, voy a necesitar comer 300 gramos de soya, peso seco, ¿no? La carne varía en el contenido de proteína, básica, dependiendo del corte, dependiendo de la especie, etcétera. Pero básicamente están entre un 20%, como las carnes más blancas, o el pescado que tiene un poco más. Entonces yo voy a necesitar comer, digamos, de 200 a 250 gramos de carne, ¿no? Para yo producir esos 300 gramos de soya he necesitado, digamos, 1 metro cuadrado de suelo. Es un ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, yo he producido esos 250 gramos de carne, yo he requerido esos, digamos, 3 veces más, 3 metros, 3 metros cuadrados, porque esos han tenido que ir a una vaca para que la vaca lo transforme en tejido y tú te lo puedas comer. O un poco más porque la tasa de conversión es 4 o 5. ¿No? Es un ejemplo bien burdo, obviamente que no se puede hacer un cálculo así, pero es básicamente eso. Y además esa vaca requirió una cantidad de agua mayor, además del agua utilizada para producir la soya, para, eh, para vivir y producir esto. Y además contaminó o produjo ciertos desechos. Estiércol que pueden contaminar suelos y aguas, eutroficación, el algal bloom y todo eso que pasa. Entonces sí hay un efecto, ¿no? Es muy diferente consumir si hay un efecto al medio ambiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la vaca además produce metano, hay emisiones de CO2, digamos que tengo que cortar un área mayor de terreno para producir esa soya y darle al animal de comer a la vaca.
Entonces, pues sí, hay un efecto. Así que eso es indudable también. No se puede este, soslayar, ¿no? Por ejemplo, la huella de carbono de un vegano puede ser, no sé, o sea, 1. Y la huella de carbono de alguien que come carne, obviamente que será mayor. Puede ser 2, puede ser 3. No sé, dependiendo de su dieta. Pero sí hay un efecto. Muy completa tu nota de voz, Juan. Se nota que tienes estudiado este tema muy a fondo, pero no sé, creo que has hecho un análisis demasiado forense del problema. No has tenido en cuenta un cuarto aspecto, que era el que insinuaba al empezar, ¿no? Que es el placer de comer, algo fundamental. Comer es una de nuestras principales actividades. Es la actividad social por excelencia, de hecho. Nos produce un placer enorme comer algo que nos gusta. A ti y a mí, creo que a todos, ¿no? Esto ha sido así, no es de ahora, por supuesto, esto ha sido así desde siempre, desde que el hombre es hombre. Recordamos las grandes comilonas como ocasiones memorables. Si visitamos una ciudad, nos gusta la ciudad, además comimos bien, recordamos tanto lo bonita que era la ciudad como lo bien que comimos. Caray, estuviste en Ávila, uy, qué bien se comía allí, o estuviste en San Sebastián, bueno, qué bien se come allí, al margen de que la ciudad sea bonita, que por supuesto lo es, pero pensamos suma el hecho de que hayamos comido bien. Vamos, que es que lo de la comida es algo importantísimo para los seres humanos. Lo hacemos 3 veces al día y además la ocasión de la comida nos la tomamos bastante en serio. De hecho, no nos gusta saltarnos la comida a no ser que no nos quede más remedio. Y te lo digo yo, que no es que coma especialmente bien, no te digo a alguien que además sea un gourmet, ¿no? De hecho, si viene un invitado a casa, lo primero que le ofrecemos es comida y bebida. Y bueno, y todos los ritos de paso, el nacimiento, el matrimonio, etcétera, están debidamente adornados de comida. Los banquetes funerarios son, de nuevo, tan antiguos como el hombre. Es enterrar a alguien y ponernos el resto a comer, a celebrar la vida. Es decir, que comer es importante, vamos. Tendemos a comer, una vez ya puestos delante de la comida, lo que nos gusta y a evitar lo que no nos gusta. Eso es lo primero que nos dirige a la hora de comer. Yo, por ejemplo, no como entrecots, tampoco como cordero, porque no me gustan, pero me puedo cuadrar una dorada a la sal enterita para mí porque me gusta mucho. Sé que estoy comiendo un animal pescado en el mar, perfectamente, lo sé, pero es que disfruto mucho comiéndome la dorada. Y además de eso, me consta que me alimenta, porque me quedo como un reloj de pared después de comerme la dorada. Entiendo que al que le gusta el cochinillo, pues después se quedará igual de bien. A mí lo mismo me sucede con el jamón. Sé que al cerdo lo han criado y lo han sacrificado. Espero, eso sí, que lo hayan tratado de la mejor manera posible, pero es que yo como jamón porque me gusta mucho. Y si no lo como más, pues porque es muy caro, al menos el de pata negra. Es decir, que no me frenan, y como a mí creo que a prácticamente todo el mundo, motivos éticos, ni nutricionales, ni medioambientales, sino básicamente económicos. Es puedo o no puedo comerlo, no soy muy distinto a mis antepasados. Y como yo creo, vamos, que todo el mundo. Con esto no estamos hablando con esto de comer, no sé, del mejor modo de fundir el acero, sino de algo que está inscrito en nuestro ADN. Que es aliméntate y disfruta haciéndolo, porque si no disfrutas, no te alimentarás y no tardarás, evidentemente, en pasar a mejor vida. Bien, seguimos con Pedro, que nos habla de otro de los temas que tienen que ver con esto del veganismo, me refiero, los derechos de los animales. Y me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el veganismo, el liberalismo y los derechos de los animales, de los fetos y de los seres vivos en general. Permitámonos un momento juzgar el pasado con los ojos del presente. Hagamos ese ejercicio. Por ejemplo, en matemáticas, hasta hace unos años no se podía hacer la raíz cuadrada de -1 y ahora ya se puede. Entonces, permitámonos hacer algo que tú y mucha otra gente dice que no se puede hacer, que es juzgar el pasado con los ojos del presente. Pues a nosotros, seres de 2020, nos parece mal la esclavitud. Pero en la época en la cual la esclavitud era aceptada, había antiesclavistas, como Lysander Spooner, Harriet Beecher Stowe y un etcétera de más personas que eran antiesclavistas. Ahora el aborto y el consumo de carne están aceptados, pero intuyo que nuestros descendientes nos observarán con malos ojos y pensarán que somos seres sin escrúpulos defendiendo el consumo de carne y el aborto. Yo defiendo el veganismo desde una postura liberal libertaria y los derechos de los animales los defiendo porque los animales son seres sintientes y vivientes que tienen sus planes de vida,
Son planes de vida sencillos, es verdad, pero son planes de vida. Y quieren vivir, o sea, es su instinto, quieren vivir. Y no estoy hablando de dolor. Aplicarles dolor en sí no tiene por qué ser malo. Porque a los niños se les aplica dolor cuando se les vacuna para evitar que enfermen en el futuro. Se les genera dolor para que luego en el futuro no se enfermen. Y a los animales domésticos, perros y gatos, se les vacuna también causándoles dolor para maximizar su bienestar en el futuro. Lo que está mal, desde mi punto de vista, no es infligir dolor. Lo que está mal es evitar e interrumpir el plan de vida de un ser vivo o de un futuro ser vivo, en el caso de un feto o nasciturus. Y alguien me dirá, es que los animales son estúpidos, no son racionales, como un ser humano, no son capaces de pensar. Pero es que este argumento también se puede utilizar para las personas discapacitadas mentalmente. Las personas discapacitadas mentalmente tampoco tienen capacidad ni de razonar ni de pensar. Y no se nos ocurre comérnoslos o torturarlos. Y si vemos a alguien por la calle o en nuestra casa torturando o vejando a un discapacitado mental, lo señalaríamos como un psicópata o un sociópata. Entonces, desde el punto de vista liberal, yo creo que defender tanto el derecho de los animales como el derecho de los fetos o nasciturus es lo correcto y es hacia donde vamos. Es verdad que hoy, en 2020, es aceptada generalmente el aborto y es aceptado generalmente el consumo de carne. Pero creo que en el futuro eso cambiará y creo que es hacia donde vamos y hacia donde tenemos que ir. Yo creo que nuestros descendientes, Pedro, lo creo sinceramente, nos mirarán con malos ojos por comer carne si entre medias se ha conseguido crear carne artificial. Si no lo han conseguido, que no lo sabemos aún, seguirán comiendo carne. Eso tenlo por seguro. Mira, si a un patricio de la antigua Roma, no sé, vamos a poner del siglo I a.C. o del siglo I después de Cristo, del periodo dorado de la antigua Roma, viajase a través del tiempo hasta nuestra época, le sorprendería muchas cosas. Bueno, el hecho de ver, qué sé yo, un automóvil, por ejemplo, digamos ya un avión. Pero le sorprendería también no encontrar esclavos, una institución que en su época estaba muy normalizada y que, por supuesto, no le parecía mal a nadie. Incluso los esclavos soñaban con recuperar la libertad para que, si una vez eran libres, la habían comprado, ¿no? Les iba bien en la vida, tener esclavos ellos mismos. Ese romano que ha venido hasta nuestra época, que hemos imaginado viniendo hasta nuestra época, al poco tiempo advertiría por qué no tenemos esclavos. Se daría cuenta y se lo explicaría, simplemente porque no nos hacen falta. La mayor parte del trabajo que hacían los esclavos lo hacen las máquinas. Vamos, que no es casualidad que la esclavitud desapareciese con el surgimiento de la Revolución Industrial. Esas sociedades occidentales del siglo XIX, esas sociedades que empezaron a abolir la esclavitud, ojo, estoy hablando en Occidente, en otras partes del mundo se fue aboliendo y en algunos lugares del mundo todavía sigue existiendo. Bien, esas sociedades occidentales fueron interiorizando que además de eso, de que no hacían falta, la esclavitud era una aberración. Y hoy directamente, ya 2 siglos después, pues no nos podemos ni explicar cómo nuestros antepasados, por cierto, muy cercanos, no estamos hablando del romano del siglo I, estamos hablando de gente que vivió hace 2 siglos, a veces incluso menos, ¿no? Bien, pues como nuestros antepasados pudieron estar a favor de la esclavitud o de la servidumbre. A ver, no es que fuesen malos, recuerda, son nuestros quintos abuelos. Es que no tenían alternativas en muchos trabajos para el trabajo esclavo o para la servidumbre. Las galeras no se movían sin esclavos. La agricultura era muy poco productiva y necesitaba mucha mano de obra. Y así sucesivamente. Mira, si quieres entender una época histórica, tienes que tratar de viajar hasta ella, mentalmente, obviamente. No podemos hacerlo del romano. Y tener solo en cuenta lo que esas gentes sabían en ese momento y cuáles eran sus medios de vida. Nosotros comemos carne animal porque no tenemos otra alternativa a mano. Ya está. Y bueno, esa es la realidad. Si queremos comernos una buena loncha de jamón, es el jamón, o matamos un cerdo y curamos la pata del jamón, o no hay manera de comérnoslo. En el momento en el que esa alternativa se presente, dejaremos de hacerlo, no te quepa la menor duda, sobre todo si nos dan jamón a un precio más barato. Y en unas décadas, nuestros descendientes interiorizarán que eso de matar animales para comérselos es un disparate y no entenderán cómo nosotros, sus abuelos, sacrificábamos cerdos o nos comíamos a los pollos de las granjas.
Seguimos con Raúl, que es vegano desde hace ya tiempo, desde hace 10 años, y que aboga abiertamente por el veganismo. Pues mira, el tema que me gustaría comentarte es sobre el veganismo. O sea, espero que no me sienta ofendido con esto y tal, y que alguna vez ahí lo pueda sacar, porque es un tema bueno, que veo que es bastante interesante y que cada vez tiene más repercusión. Y bueno, básicamente saber tu opinión y ver si alguna vez lo has investigado a fondo, igual que como veo que todo lo que tú comentas te lo investigas muy a fondo. Este es un tema que yo veo que la gente en general lo critica, pero también porque no lo conoce y con argumentos que de cuñado, ¿no? Porque no han investigado realmente lo que es el veganismo y los motivos que hay, tema ético, tema moral, tema de salud, tema medioambiental. Es decir, mi hermano y yo hace ya 10 años que dejamos de consumir nada que proviera de animales y vemos que en los últimos 5 años este movimiento cada vez eh, tiene más repercusión y además algo que me parece bastante erróneo y que no debería pasar, que está haciendo bastante politizado. Es decir, está usando la gente de izquierda, el tema del feminismo también se está asociando mucho y para mí es algo que no debería en absoluto, antes que no tiene nada que ver con el tema del feminismo y el tema de izquierdas ni derechas. O sea, al final es un tema de tu salud propia y tema ético y tema moral. Es decir, en las sociedades que vivimos no tenemos ninguna necesidad de consumir animales. Y antes sí, efectivamente. Y estamos aquí gracias a que los hemos consumido y los hemos utilizado y tal. Pero a día de hoy, en sociedades occidentales que tenemos infinidad de variedad, no veo ninguna necesidad, no hay ninguna necesidad física, por supuesto, ni biológica de consumir animales. Y mucha gente me dirá que esto no es así, pero yo les incito a que lean e investiguen sobre las repercusiones que tiene en tu cuerpo no consumir animales. Me gustaría decirte muchos más temas, pero he visto que tienes que ser entre 1 y 3 minutos, no me quiero exceder. Entonces, bueno, básicamente es eso. Ojalá algún día lo puedas investigar porque existen infinidad de publicaciones científicas, hay youtubers muy buenos, pero no el típico youtuber que simplemente 50 días sin comer animales, tal, no, o sea, doctores de renombre, muchísimas publicaciones y bueno, me gustaría que a ver si algún día puedes hablar de ese tema y nada, saber tu opinión y ya como finalmente decir que bueno, yo creo que mucha gente no lo hace al final este cambio porque mm, requiere un esfuerzo propio, es decir, es muy fácil hablar, pero cuando te toca a ti hacer algún esfuerzo, la gente directamente no lo hace. Te sucede, Raúl, lo mismo que a Juan, al que escuchábamos hace un momento. Mira, no incluyes en el análisis que has hecho el gusto por comer. Nos encanta comer y compartir la comida. Y aquí sucede algo que viene a explicar por qué la mayor parte de la gente no prescinde de la carne. La comida que más nos gusta es la que viene de los animales, la que más nos suele gustar a casi todos, ya sea la carne de esos animales o los derivados, como la leche, el queso o los huevos. Esto es un hecho, no me estoy inventando nada ni juzgando a mis semejantes. Ahora que viene la Navidad, que se aproxima, seguramente la mayor parte de las casas la dieta será orbitará en torno a la carne, ya sea un besugo, o sea, que sé yo, un cordero, vamos, los típicos platos de Navidad, al menos en España, pero al país que vayamos nos encontraremos algo parecido. Estamos celebrando y vamos a ponernos una dosis extra de carne, o si vas a una boda, por ejemplo, pues lo más probable es que te pongan un solomillo, ¿no? Pues a modo de detalle con los invitados, ¿no? Les voy a dar bien de comer y les voy a poner la mejor parte de la res, ¿no? De la ternera para que disfruten. Vamos, esto de nuevo es un hecho. Mira, yo me limito a observar y a entender por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos. Luego ya a título personal yo tengo mi propia dieta y las cosas que me gustan y las que no. Mira, soy incapaz, por ejemplo, de comerme un huevo frito, pero no por nada, no porque me dé pena la gallina, sino porque no me gusta su sabor. De hecho, no me gusta ni su olor cuando lo están friendo. En cambio, me gusta el caviar muchísimo, que no deja de ser, pues el caviar son huevos de esturión. Lo que me empuja a comer, a mí y a mis semejantes, es el hambre. Y a partir de ahí considero si me gusta o no me gusta. Luego ya, por supuesto,
entran otros factores, como si es saludable o si realmente debo de comerme un animal, que ese sería el factor ético. Pero te aseguro que en la pirámide de decisión el factor ético está muy por detrás del hambre y del gusto, de si nos gusta o no nos gusta, o de si es bueno o malo para la salud. Bien, vamos ahora con Roger, que es experto en dietética y que nos comenta que no es necesaria ni la carne, ni el pescado, ni los lácteos para una dieta completa. Hola Fernando, primero de todo felicitarte por tu programa del que soy un gran seguidor y que me ha aportado muchísimo conocimiento histórico, económico, político del que me he nutrido muchísimo y darte las gracias encarecidamente por esta aportación que, que nunca podré agradecerte. Y, y luego quería, eso sí, responderte a una opinión con la que estoy totalmente en desacuerdo, que es el tema del veganismo. Mira, yo hace 5 años, más de 5 años ya, que llevo una dieta vegana y hice dietética en su día, estudié el ciclo formativo de dietética, terminé en 2011 y te puedo asegurar que no sé de dónde has sacado esta información, si es más o menos investigada o no, o has ido hablando un poco, no sé, pues desde tu opinión personal y sin investigar a fondo, pero no, vamos, creo que esto es una afirmación que podemos hacer casi al 100%, no hay ningún alimento necesario, ninguno. El azúcar tampoco, que el azúcar sería más bien un nutriente, más que un alimento, bueno, no es un grupo de nutrientes, es una molécula, un disacárido, formado por dos monosacáridos. Pero bueno, no hay ningún alimento necesario e incluso ningún grupo de alimentos. Yo creo que en esto está de acuerdo toda la comunidad, prácticamente toda la comunidad científica independiente que no esté comprada, digamos. Y, y bueno, tenemos al final muchísimos ejemplos de gente que lleva toda una vida llevando una dieta vegana y que están perfectamente bien de salud. Yo no voy a decir que la carne sea mala, porque no lo creo, pero no es necesaria ni la carne, ni el pescado, ni huevos, ni lácteos. Te recomiendo un libro de Lucía Martínez Argüelles, que se llama Vegetarianos con Ciencia. También hicieron la segunda parte, Vegetarianos concienciados. Y la segunda parte no me lo he leído, pero la primera te la recomiendo mucho, en el que hablan del tema nutricional en las dietas vegetarianas y veganas. El tema de la vitamina B12 que decías es cierto, así resumiendo, es cierto que tenemos que consumirla en suplementos, pero en realidad esta es una vitamina de origen bacteriano que se encuentra en el pasto, en la tierra, donde pastan los animales y la obtienen de allí. Como hoy en día los animales que comemos en nuestra sociedad prácticamente todos vienen de cría intensiva, esta vitamina se les da como suplemento, no la encuentran ya de forma natural, con lo cual al final la vitamina que estamos consumiendo, ya sea a través de la carne o a través de pastillas, que son totalmente inocuas y totalmente seguras y puedes consumir un exceso enorme sin ningún problema de vitamina B12, que tu cuerpo elimina el exceso, pues sería lo mismo al final, el mismo origen. Lo único que cambia es la forma en que el consumidor la obtiene, pero el origen es exactamente el mismo y la molécula es la misma. Bueno, nada, comentar eso y recomendarte encarecidamente este libro, que me parece un gran libro de divulgación a nivel nutricional. Y de nuevo, muchísimas gracias por tu programa. Espero no haberme extendido demasiado en este audio, no he sabido reducirlo más. Y un abrazo muy fuerte. Gracias por todo. Bueno, Roger, por poder, podríamos alimentarnos de un tubito. Esos tubitos de aluminio con una pasta insípida, como las que se llevaban los primeros astronautas allá por los años 60 al espacio, se los subían a la órbita. Eran simples raciones de supervivencia con los nutrientes esenciales, ¿no? Para que no se muriesen de hambre allá arriba. Luego ya fueron mejorando la cosa y trataron de que fuese sabrosa, importante, es decir, que les gustase a los astronautas y apetecible. Ahí apareció la comida liofilizada y las sopas de sobre, que hoy son, por cierto, muy populares en la Tierra. Yo, de hecho, las como mucho, especialmente en invierno, de esas que se sirven en una tacita para una sola persona. Pero vamos, en el espacio, a pesar de todos los avances que ha habido en los últimos 60 años, no se come especialmente bien. No sé si alguna vez has visto alguna entrevista, algún astronauta que dice que es lo peor ahí arriba. Bueno, lo peor, evidentemente, pues no ver a tus familiares, tiene muchas cosas maravillosas, qué sé yo, estar en la Estación Espacial Internacional, pero claro, estás ahí, no dejas de estar en el mismo espacio, y la comida.
que la comida, la falta de intimidad que tienen, hay muy poco espacio, y una de ellas que siempre repiten es que no se come especialmente bien. Los astronautas de hoy se alimentan en condiciones y de forma muy completa, ¿eh? Bueno, ya se encargan de eso las agencias espaciales, como la NASA o como la ESA o como la Agencia Espacial Japonesa, de que sus astronautas coman lo más completo posible, equilibrado y completo posible. Y se han desarrollado muchas tecnologías para eso, para que no desfallezcan en órbita y no pierdan densidad ósea. Pero claro, luego esos mismos astronautas vuelven a la Tierra y en algún momento tienen que volver a la Tierra, pueden pasar, qué sé yo, 200 días, pues bajan, y cuando bajan automáticamente abandonan esa dieta diseñada por un nutricionista y comen lo que les gusta y lo que les sienta bien. Entre lo que les gusta y les sienta bien suele estar la carne, el pescado, los huevos y los lácteos. Esto, de nuevo, es un hecho. Y estamos hablando de los astronautas, que son las personas que yo creo que en el mundo comen mejor, al menos mientras están en órbita. Bien, y ya terminamos con Toto, que es de Venezuela, que Toto es vegano y nos da sus razones. Y mucha de la gente, cuando se habla sobre el veganismo, casi siempre no suelen ser ni veganos ni tienen una dieta a base de plantas. En mi caso, yo soy vegano. Bueno, no vegano. Yo me considero que tengo una dieta a base de plantas. Yo sinceramente tengo una dieta porque hago ejercicio constantemente. Y me he visto con nutricionistas y todo. Y me he documentado y he leído mucho sobre nutrición. Y para mí, la dieta a base de plantas es la mejor dieta posible. Yo me preocupo mucho por lo que como. Intento comer sano. Y por eso es que sigo la dieta que sigo. A ver, varias notas de voz de personas que ninguna tenía una dieta a base de plantas, no saben, ¿sabes? Nunca han tenido la experiencia de una dieta a base de plantas. Uno habla sobre hacer cálculos y sí, yo hago cálculos, yo soy consciente de lo que como, ¿sabes? Pero no son cálculos, soy consciente de lo que como, ¿sabes? Yo no peso ninguna de mis comidas, pero intento que todas tengan un balance de macronutrientes, ¿me entiendes? ¿Sabes qué son los macronutrientes? Son que tengan suficientes proteínas, suficientes carbohidratos, y suficientes grasas, ¿me entiendes? Yo creo que todos deberíamos hacer cálculos, ¿sabes? ¿Me entiendes? Porque es que mucha gente que solo se considera omnívora y vive constantemente comiendo carne, o mucha gente que no le gusta la fruta y decide no comer fruta, o que no comen tantos vegetales. Todo esto influye en tu dieta a nivel general, indiferentemente si tienes una dieta omnívora o una dieta vegana. Por eso es que siempre es importante, incluso si no tienes una dieta vegana, de ser consciente, ¿sabes? Más que todo es ser consciente de saber que todas tus comidas tienen que tener un balance de proteínas, carbohidratos y grasas. Yo siempre suelo leer la tabla de los nutrientes que viene con cada alimento, ¿sabes? Que te explique más o menos qué tiene cada cosa. Las vacas no sacan cálculos para morirse, ¿sabes? Porque hay un señor que dijo que las vacas no sacaban cálculos para no morirse ni nada de esas cosas. Eso lo hacen los ganaderos, ¿me entiendes? Por eso es que los alimentos de las vacas, son basados en aumentar su volumen, en aumentar su grasa, en aumentar sus cosas. Por eso es que casi siempre viven encerradas en un lugar para que no tengan tanto movimiento y así, ¿sabes? La carne sea más magra y más suave. Y los suplementan también con vitaminas. Incluida los animales, en la ganadería también se suplementa a todos los animales con vitamina B12, pero sobre la vitamina B12 hablaré luego. En el caso de la moralidad, yo, como te digo, yo no soy vegano, yo no me considero vegano, yo tengo una chaqueta de cuero, que es mi chaqueta favorita. Sencillamente tengo una dieta a base de plantas. Y lo hago por mi salud, porque a mis 30 años me dijeron que tenía hipertensión y fui a mi cardiólogo y me recomendó que tuviera una dieta, que cambiara mi dieta a una base de plantas. Y casi todos los cardiólogos, ¿sabes? Casi todos los cardiólogos o son veganos o todavía no han leído los datos necesarios para darse cuenta que tienen que ser veganos. ¿Se come demasiada carne en la actualidad? Sí. Sí, es un hecho. Por Dios, la producción mundial de carne ha ido en aumento en los últimos años. Por Dios, en los últimos 100 años ha aumentado demasiado.
Anteriormente, en los años 60, se comía un aproximado de 20 gramos de carne per cápita, cuando en la actualidad, o sea, el estudio que leí aquí en internet estaba basado hasta en el 2013, es 40 gramos per cápita, ¿me entiendes? Casi el doble. Y eso incluso lo ves por la cantidad de cabezas de ganado que hay en el mundo. Ahorita hay 1.5 billones de cabezas de ganado en el mundo y 21 billones de pollo. Estamos hablando que ningún otro animal en el mundo hay tanta cantidad como de eso. O sea, nosotros somos 7 billones, hay 21 billones de pollos. Hay 1.5 billones de vacas, cuando de los otros animales hay miles. ¿Me entiendes? No van ni siquiera millones. Justificar nuestra dieta en base a la antropología y no a la nutrición me parece un poco sin sentido, ya que no tenemos los datos reales de cómo era la vida del romano promedio. ¿Me entiendes? ¿Sabes? No tenemos sus exámenes de sangre, no sabíamos si tenían un colesterol alto o no tenían un colesterol alto. Pero sí podemos evaluar nosotros en los últimos 100 años, ¿sabes? En los últimos 100 años en los cuales sí tenemos más datos sobre cómo nuestra comida nos ha estado afectando. Y en los últimos 100 años, la cantidad de carne, como dije anteriormente, ha ido en aumento, y la cantidad de enfermedades cardiovasculares y cáncer a nivel mundial también ha ido en aumento. Curioso también notar que, sabes, que si nos ponemos a comparar la India con Estados Unidos, la cantidad de muertes por cáncer o enfermedades cardiovasculares, la diferencia es abismal. ¿Me entiendes? Lo que me indica a que a mayor cantidad de carne es mayor riesgo de muerte que tenemos en la actualidad. Eso también lo puedes ver siendo las enfermedades cardiovasculares la principal causa de muerte a nivel mundial. Seguida por el cáncer. Ahora, con la vitamina B12. Aquí se dijeron muchas mentiras en esta vitamina B12. La vitamina B12 no viene de los animales. La vitamina B12 no viene de las plantas. La vitamina B12 es una bacteria que se suele conseguir en el agua cuando no se sanitizaba el agua, ¿me entiendes? Entonces, ¿sabes? Imaginemos a Homo sapiens en la antigüedad, que no tenía estas herramientas que tenemos nosotros ahora para sanitizar el agua, ni con los conocimientos que tenemos ahora, y sencillamente tomaba el agua del río. De ahí venía el agua, la vitamina B12 que consumíamos. También viene de esa misma forma, también viene de los animales. Nosotros, ¿sabes? Los obteníamos al no lavar los alimentos, ¿me entiendes? Ahora que ya tenemos todos los alimentos y los lavamos y todas estas cosas, tenemos esa cierta deficiencia que la obtenemos, que la reponemos con la carne que comemos. Ahora, ¿qué es la vaca? ¿La vaca produce B12? No, la vaca no produce B12. La vaca también la obtiene de la misma manera que nosotros la obteníamos, comiendo del pasto, de la hierba que está en el prado. Pero al estar todas metidas en unas naves industriales donde se concentran todas las vacas, se le tiene que dar suplementos vitamínicos. En estos suplementos vitamínicos también está la B12. De hecho, el 90% de la producción de vitamina B12 en la actualidad va destinada al ganado. Porque todos los animales que consumimos que usamos para nuestro consumo, tienen que tomar vitamina B12. Y eso al final, lo que se convierte en animales, ¿en qué? Es un intermediario entre la vitamina B12 y nosotros, ¿me entiendes? Cuando todos podemos sufrir de deficiencias de vitamina B12. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Porque no es un cálculo tan exacto, es el de cuánta vitamina B12 tienen los animales. Así que lo más recomendable, incluso para todo el mundo, carnívoros, omnívoros o veganos, es suplementarse con vitamina B12. O sea, y compararlo todo y decir que es una cosa de que los animales no sacan cuentas y tal. Evidentemente, nosotros no somos animales. O sea, somos animales, evidentemente, pero no somos unos animales promedios. ¿Me entiendes? Nosotros conocemos nuestro cuerpo. Nosotros sabemos, ya a estas alturas, nosotros sabemos cuáles son los nutrientes que nos hacen falta para crecer, para aumentar nuestra masa corporal y para vivir más sanos. Ese conocimiento no lo tiene el animal promedio.
que sencillamente se basa en instinto. Pero evidentemente ya nosotros no nacimos en ciudades. Cuando nosotros creamos, no salimos en una ciudad y dijimos, ok, ya esta es nuestra vida. Nosotros éramos animales salvajes anteriormente. Pero sencillamente fuimos evolucionando hasta llegar hasta este punto, donde estamos ahora, que no se parece en absolutamente nada a la época de cazador-recolector. Pero nuestro cuerpo básicamente sigue siendo el mismo. Así que yo creo que es mejor creerle un poco más a la nutrición y menos a la antropología en estos casos. Bueno, Toto, por lo que veo eres un vegano o persona que se alimenta a base de plantas, como prefieras. Yo prefiero casi decir vegano porque decir persona que se alimenta a base de plantas va contra la economía del lenguaje. Que se lo toma muy en serio, que hace sus cálculos, que sabe mucho de nutrición y demás, ¿no? Pero claro, no pretenderás que todo el mundo haga lo mismo. Es bueno llevar una alimentación saludable, como también lo es caminar, qué sé yo, ¿no? Pero casi nadie anda contando los pasos cada día, salvo que sea muy aficionado al ejercicio físico. Respecto a las dietas más o menos saludables, ya se conocen cuáles son las mejores. Se conocen desde hace tiempo, si precisamente la dietética ha avanzado mucho en el último medio siglo. La mediterránea, por ejemplo, es muy buena para la salud, pero incluye carne y derivados de los animales, por ejemplo el jamón o el queso. Respecto a las enfermedades de las que nos morimos hoy mayoritariamente, al menos en el primer mundo, como que sea el cáncer o los problemas cardíacos, en parte se debe a la dieta y en parte a que vivimos muchos años, no lo olvides. Nuestros antepasados, los pobres, vivían tan poco que se morían antes de que les pudiese dar un paro cardíaco. Caray, por eso no eran tan frecuentes. Las enfermedades contagiosas o el hambre se los llevaban por delante antes de que llevasen a viejos. Pero sí, vamos, ciertas dietas muy habituales en nuestros tiempos de abundancia, especialmente las hipercalóricas del tipo de la que se estila en Estados Unidos, son devastadoras para la salud. Esto lo conocen bien ellos. Bueno, no hay más que pasear por cualquier ciudad estadounidense y ver que aquello está lleno de gente obesa y que tienen 1000 problemas relacionados con la dieta. Esto no sucede lo mismo en el Mediterráneo, ni en España, en Italia, en los países, en Francia, en los países del sur de Europa, que seguramente donde mejor se coma del mundo. Hay obesidad, evidentemente, pero no es el problema de Estados Unidos. Los mediterráneos nos cuidamos bastante bien, comemos bien y, por supuesto, también hay carne y hay leche y hay queso dentro de esas dietas. Pero vamos, sabemos perfectamente que ciertas dietas son malas. Lo sabemos cualquier persona, no hace falta ni siquiera ser nutricionista. Luego, de lo que se trata no es de quitar la carne o el pescado de la dieta o el queso, sino de comer de la forma más equilibrada posible. Es decir, no demasiado, que ya sabes, como decía el Quijote, que el estómago es la oficina del resto del cuerpo, sino de no mucho, de forma variada y que además, y vuelvo a lo que decía antes, que además nos guste, es decir, que sea sabroso y que disfrutemos comiéndolo. Bien, pues con esto, queridos, ya terminamos este especial. Han pasado los 7, he procurado darme prisa y limitar mis intervenciones al máximo, pero espero que haya sido de vuestro agrado y que dé pie, bueno, no hace falta que lo esperes, sé que va a dar pie a mucho más debate, así que podéis seguir enviándome cosas del veganismo y quién sabe, dentro de un año por ahí pues haremos otro especial con nuevas notas de voz de los oyentes. Bien, pues con esto, queridos amigos, me despido de vosotros, hasta mañana.